¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Bueno, escuchaban ustedes ese típico, ya conocidísimo, Viva la libertad carajo, del señor Javier Milei, del presidente de la República Argentina. Y es que ayer el presidente de la República Argentina pronunciaba un discurso que podríamos calificar prácticamente de histórico en la sede de Naciones Unidas. Y digo histórico porque era un presidente de la República Argentina quien lo pronunciaba, un país azotado por el socialismo, por el colectivismo, empobrecido hasta la náusea, con una situación económica absolutamente insostenible, con una población que vive en su mayoría al límite de la pobreza extrema y que, después de tantísimo tiempo que un líder argentino sea quien tenga que poner los puntos sobre las íes a todas las Naciones Unidas, bueno, pues es muy significativo, ya digo, prácticamente histórico. El señor Javier Milei, en menos de 14 minutos de intervención en el plenario de la Organización de Naciones Unidas, cantó las 40 a esa organización. Y le cantó las 40 además recordándole precisamente los orígenes de esa organización, de la Organización de Naciones Unidas. Unos orígenes que se remontan al periodo de posguerra, donde se pretendía equilibrar, la potencia de los mayores actores de la escena internacional de entonces para tratar de evitar que los conflictos a futuro se resolvieran mediante las armas y hubiera un periodo de paz y prosperidad, que fue lo que finalmente hubo después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que no ha estado exento de momentos de tensión, que ha estado también protagonizado durante años por una guerra fría, pero donde no se han escalado conflictos bélicos que se hayan llevado por delante, como las dos primeras guerras mundiales y sus distintas consecuencias a más de 100 millones de vidas. Se lo recordaba al señor Milei y le recordaba además que precisamente cuando se abrieron al comercio, a la defensa de las libertades, a la defensa de los derechos humanos, a sus tesis fundacionales, se permitió que en la historia de la humanidad se viviera uno de los periodos más largos de prosperidad y de paz que se recuerdan, ¿no? Prácticamente nunca se habían vivido tantísimos años de ausencia de guerras y de prosperidad económica como las que se vivieron después de su creación. En cualquiera de los casos, es verdad que desde hace décadas las Naciones Unidas han abandonado esos principios fundacionales y se han dedicado a promover agendas y a promover políticas más cercas del colectivismo o del populismo que de la defensa precisamente de esos hitos fundacionales, de los derechos de propiedad, de los derechos individuales, de las libertades, de la libertad de expresión, de la libertad de comercio, y se han centrado en tratar de dictarle a la gente cómo debe vivir, cómo debe producir, qué no debe producir, con quién se puede aliar, con quién no, con quién puede comerciar y con quién no. Es decir, una agenda absolutamente organizada, intervenida desde el primer momento. Fruto de todo eso es esa agenda woke que tenemos a día de hoy y la famosa Agenda 2030. Milei hacía una advertencia durante su intervención ante Naciones Unidas y era esta. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. En definitiva, una advertencia de un fin de ciclo, era un fin de ciclo para esa agenda woke, un fin de ciclo para ese colectivismo y, más allá de eso, el señor Milei también quiso punto por punto ponerle frente al espejo a la sociedad, a la Organización de Naciones Unidas, con su falta de respeto precisamente a todos los principios que dice defender, a los derechos de propiedad, a los derechos a la vida, a los derechos a la libertad, al comercio,
a la libertad de expresión, en definitiva, a todos los derechos que recoge la Carta Fundacional de Naciones Unidas y que están siendo desde luego inculcados por todos los actores que componen esa sociedad. Otro de los miembros de Naciones Unidas, que es vapuleado año tras año y teniendo que soportar intervenciones en contra y firmas en contra y acuerdos en contra, es Israel, que precisamente, como recordaba Javier Milei en el plenario de la ONU, es la única democracia liberal que respeta los derechos humanos, los derechos de cada persona en Medio Oriente, y que parece ser la única nación de Medio Oriente que no tiene derecho a defenderse cuando la atacan. De todo esto habló Javier Milei. De todo esto les vamos a hablar. Vamos a dedicar el programa de hoy a repasar el discurso de pe a pa y ir comentando cada uno de los momentos clave de ese discurso. Si se lo perdieron, les recomiendo que lo vean entero y que después, si no han visto nuestro programa completo, lo hagan para ir viendo corte a corte, declaración a declaración, toda la historia que hay detrás. No se lo pierdan. Nos vamos a ir primero a hacer un repaso a la portada Libre Mercado y luego nos metemos de lleno con el discurso. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y tengo ya conmigo a Beatriz García. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, Luis Fernando. Estamos analizando todo lo que tiene que ver con el discurso que hizo ayer Javier Milei. Maravilla. En la ONU, un nuevo discurso para la historia, sin duda alguna, y más dónde lo dijo, cómo lo dijo y a quién se lo dijo. Que sí. Es que todo es y muy importante. Sé que lo tenemos destacado ahora mismo en la portada de Libre Mercado, pero ¿qué otros asuntos tenemos que destacar ahora mismo? Pues aparte de esos minutos gloriosos de Javier Milei en defensa de la libertad, menos de 14 que valen oro cada uno. Contra el colectivismo y contra la prosperidad, también contamos, un tema muy interesante, nos lo cuenta Sandra León, la carta de Sánchez a un jubilado que lleva 5 años con Inquiocupas y de momento lleva 60.000 euros perdido. Ya contamos el caso de esta víctima, 71 años, jubilado, con ansiedad, no puede dormir, no puede comer, en tratamiento psicológico porque tiene encima que pagarle la comunidad, el seguro, los suministros, que desde aquí hay que decir a todos los propietarios, por favor, que cuando vayan a alquilar su vivienda cambien el nombre de los suministros a los inquilinos, porque si continúan los suministros a nombre del propietario pasan estas cosas, que encima de pagarles dejarles tu casa gratis, le tienes que pagar la luz, el agua y el gas. Pues este hombre, ya desesperado, le escribe una carta a Pedro Sánchez. Estamos hablando de que lleva años intentando sacarse a estos inquiocupas de encima. Y Sánchez le ha contestado a la carta, no se esperaba él que le contestara, pero para la respuesta que le ha dado, mejor se lo podía haber ahorrado. Porque ¿qué le dice Sánchez? Pues que ellos, el gobierno, en un proceso judicial no puede intervenir, que la culpa la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que le deben dar una vivienda social a estas inquiocupas que se declaran, como siempre, vulnerables, el mismo modus operandi, y que son conscientes del problema, pero que no le van a ayudar. Así que está tremendamente ofendido esta víctima de inquiocupas. Seguramente para el señor Sánchez, este pobre señor víctima de las políticas del señor Sánchez, porque hay que decirlo, es víctima de las políticas del señor Sánchez y de cómo se han traducido a la letra de la ley, para el señor Sánchez este señor será fango, será bulo, será mentira, porque para Sánchez el problema de la ocupación no existe en España. Claro, este señor no me está hablando de marcianadas, dirá el señor Sánchez, es terrible. Sí. Más drama de paro y nuevas cifras sobre el paro que no invitan al optimismo. Es terrible cada vez que buceamos en las estadísticas y nos damos cuenta de los titulares que esconden. Claro, de cómo el mercado laboral está atrapando sistemáticamente, abocando a los parados al desempleo. Pues la mitad de los parados, ayer hablábamos de que estaban en una edad próxima a los 50 años. Pues ahora, si lo evaluamos por el tiempo que llevan en paro, vemos que la mitad son parados de larga duración. Y cuanto más tiempo estés en el paro, más te cuesta volver al mercado laboral. Hemos perdido más de 100.000 empresas con Sánchez. Un expolio fiscal que supera los 100.000 millones de euros. Una legislación laboral cada vez más rígida. Y mientras tanto, los parados, es que llegan a agotar las ayudas. O sea, al final están más de un 30% 2 años en paro.
cobran todos los subsidios que tienen que cobrar, se aferran luego a más subsidios y bueno, esto tiene que cambiar. Hay también incentivos bastante claros a el desempleo y mientras tanto el gobierno pues cierra los ojos, no quiere saber nada y dice que bueno, que te va a proteger No, pero siempre. si es que trabajamos muchos, Beatriz, para el gobierno tenemos tanto trabajo Claro. que hay que repartirlo, tenemos que trabajar Claro. cada vez menos, que es que si Sí. no, ¿qué va a ser de nosotros? Es tremendo. Dinos, ¿qué nos preparas para mañana? Bueno, pues mañana tenemos la pérdida de poder adquisitivo. Llevamos años encadenando en España y con Sánchez pues hemos hecho un balance bastante negativo. Mira que te gusta meterle el dedo en el ojo al gobierno, ¿eh? Hay Con que esto. recordárselo. Si no lo Pero hacemos si dicen, nosotros, si ¿quién dicen lo que va a somos hacer? cada vez más ricos, que crecemos más que la media de la Unión Europea, Beatriz, Claro. que creamos más empleo que la Unión Europea, que estamos mucho mejor, pero ¿cómo es esto? Es una fantasía en la que vive Luis Fernando. Terrible, menos mal que te tenemos a ti en Libre Mercado para aclararnos todos estos temas todos los días. Muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros. Bueno, y como les decía y les prometía a todos ustedes, nos vamos a centrar en el discurso de Javier Milei. Un discurso que va más allá de unas meras palabras, va más allá de unas anotaciones en un papel. Son una declaración de intenciones, son una manera de que todo aquel que lo escuche tenga una oportunidad de abrir los ojos ante lo que está pasando, ante lo que nos está pasando a las sociedades occidentales, ante los problemas que estamos viviendo en el mundo y alguien que por fin llama a las cosas por su nombre, denuncia las injusticias y sobre todo denuncia los verdaderos ataques a aquello que debería ser defendido precisamente por esa organización a la que acudió a dar ese discurso, que es la Organización de Naciones Unidas. Un servidor ha tenido la oportunidad de escucharse el discurso, leerlo además de escucharlo y analizarlo en profundidad, igual que ha hecho mi compañero Rubén Folguera. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, menudo discurso ha dado Javier Milei, ¿eh? Pues como acostumbra hacer un discurso espectacular. Lo que pasa es que en esta ocasión, precisamente por dónde lo pronuncia y por el significado que esto tiene, yo creo que alcanza probablemente dentro de muchos años, igual que recuerdan los grandes discursos, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, igual que se recuerdan los discursos de Thatcher, pues te recordaremos este discurso en concreto del señor Javier Milei. Sí, porque además, y al contrario de lo que suele hacer, que siempre se suele meter en cuestiones más técnicas de economía y empieza a hablar de la teoría de los bienes públicos, etcétera, etcétera, de los fallos de mercado. De la trampa keynesiana. Claro, efectivamente. En este caso, lo que ha hecho es directamente pues pintarle la cara a la ONU en su propia sede y decirle todo lo que han hecho mal y cómo, de algún modo, han cambiado los principios fundamentales en favor de la paz, de la prosperidad y de la libertad, y pues hoy en día van en contra de todo aquello. Así que si te parece... Vamos, si te parece, efectivamente, a escuchar primero al presidente Argentina en fragmentos de ese discurso y los vamos comentando. Venga. Vamos el primero con una advertencia que hace precisamente sobre la defensa de la libertad. Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Bueno, recordaba precisamente esos encierros que en el caso de España han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Hay que decir, sin que haya habido ningún tipo de consecuencia de ninguna clase para el gobierno que nos encerró en nuestra casa contra nuestra voluntad y de manera obligatoria. Pero no es el único ejemplo que podemos poner, porque buceando en la historia de la ONU salen algunos ejemplos que son verdaderamente sangrantes. Sí, por ejemplo, cabe recordar el caso de Kofi Annan, que fue secretario general de la ONU entre 1997 y 2006. Que fue premio Nobel. Efectivamente, en el 2001 fue premio Nobel y que previamente... Pero que ¿cuáles fueron sus grandes aportaciones a la historia de la humanidad para tener semejantes cargos y semejantes parabienes? Pues, por ejemplo, en 1994, cuando él era el encargado de la supervisión de la misión de la ONU en Ruanda, pues decidió, digamos, no intervenir y descartó la intervención de los cascos azules en el país donde se estaba cometiendo una masacre de los Hutus contra los Tutsis, donde, por cierto... Masacre, genocidio. Vamos. Genocidio, donde murieron, pues en unos 100 días,
unas 800.000 personas, más o menos. Pero bueno, ¿para qué van a Da intervenir igual. los cascos Claro, ¿para qué? azules? Porque total, y el que era el responsable de esa Sí. misión era el señor Kofi Annan. Claro, y lo mismo en el 1995 en Serbia, Un año en después. Bosnia, perdón, sí. No había tenido suficiente con los Tutsis, sino que en Serbia al año siguiente, ¿qué pasó? En Bosnia, en Srebrenica, pues lo que hizo fue ignorar los informes que, digamos, escurrir el bulto, ¿no? Y pues de algún modo pasar por alto que habían masacrado finalmente a 8.000 musulmanes. Bueno, de hecho era el responsable de la Sí, misión de también, Naciones Unidas, en este caso en la zona, en Bosnia, decidió decir que Srebrenica era una zona libre de peligro, que era una zona segura. Como consideró que ya era una zona segura, de nuevo retiró a los cascos azules, entraron los serbios y se pasaron a cuchillo a 8.000 Claro. 8.000 bosnios de etnia musulmana. Muy bien, Claro. señor. Pero claro, después de estos dos méritos, qué mejor que hacerle secretario general de la ONU y luego luego darle el premio Nobel de El la Nobel de la Paz, el Nobel de la Paz. Bueno, menos mal que estaba ahí el señor Javier Milei para criticar precisamente las faltas de la ONU con la libertad, que trascienden a lo sucedido recientemente y que llevan ya muchos años teniendo una serie de problemas muy importantes. Pero hablaba de más cosas, también de derechos humanos. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. Cuba y Venezuela, muy al pelo, entre otras cosas porque el presidente del gobierno español hace 2 días, como quien dice, fue la semana pasada, resulta que cuando hay plenario en la Unión Europea para reconocer la victoria de la oposición en las elecciones del pasado mes de julio en Venezuela, oposición que sí que ha enseñado las actas de las elecciones, no como el gobierno, que no ha presentado absolutamente nada, el gobierno de Maduro, y el señor Pedro Sánchez y por ende el Partido Socialista en el seno de la Unión Europea se niega a reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente. Se niega, en definitiva, no a apoyar a un señor que probablemente, si nadie lo remedia en Venezuela, no va a poder gobernar nunca. No, sino a simbólicamente decir, condenar lo que implica el terrible régimen que tiene Maduro impuesto Nicolás Maduro impuesto en Venezuela. Bueno, pues Javier Milei recordó Venezuela y recordó en este caso Cuba en la sede de Naciones Unidas porque, Rubén, ¿qué puestos ocupan en la ONU Cuba y Venezuela? Bueno, pues Cuba y Venezuela están, digamos, entre los países más importantes. Y están en el Comité de Derechos Humanos, claro, y de Amnistía Internacional. Claro, entonces, lo de Cuba y Venezuela no es baladí porque, por ejemplo, en marzo de este año el Parlamento Europeo ya solicitó la liberación de los presos políticos a Venezuela y el fin de la represión. Y si ya no retrotraemos a tiempos mucho más recientes, los tiempos postelectorales, digamos que el régimen venezolano se cifra que tiene al menos a 58 menores entre 14 y 17 años que siguen detenidos en el país después del pasado 29 de julio, que fueron las elecciones. Y en el caso de Cuba, el Parlamento Europeo en septiembre, también denunció la tortura y los malos tratados que se llevan a cabo contra los presos políticos, y se cifra que en julio de 2024 había más de 1.100 presos políticos en Cuba. Y si luego, por ejemplo, nos fijamos también en Senegal, que forma parte del Comité de Derechos Humanos, pues vemos que organizaciones internacionales de denuncia de los derechos humanos denuncian que este país, pues digamos, en el año 2023, en la campaña electoral, llevó a cabo distinto tipo de represiones contra la oposición, contra la libertad de expresión, y que además detuvo arbitrariamente a la gente. Entonces, las delegaciones de estos países en la ONU son los que están velando por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Eso es. Es los que forman parte del Comité de Derechos Humanos. Y ha tenido que ser Javier Milei el que vaya a la ONU y recuerde estos contrasentidos. Más allá de las cifras que has dado, hay que recordar que hay 8 millones de venezolanos que están por el mundo y no pasando las vacaciones. Claro. Están exiliados porque no pueden vivir en su país. Los han empobrecido, los persiguen y los asesinan. Caracas, no en vano, es una de las ciudades más peligrosas del mundo y lo sigue siendo, entre otras cosas, porque siguen en manos de los narcos. Pero bueno, los derechos humanos, Comité de Derechos Humanos para Cuba y Venezuela. Menos mal que está Javier Milei para recordarlo. Pero también ha hablado de las mujeres. Vamos a ver qué ha dicho. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.
Y tanta razón que tiene el señor Javier Milei. En ese comité están países donde las mujeres son tratadas como ganado. Son oprimidas, donde se las castiga únicamente por mostrar la piel, donde todavía se las lapida cuando alguno de sus mayores hombres las denuncia por adulterio. No hace falta ni siquiera que lo hayan cometido. En cuanto se sospecha que tienen adulterio, se las lapida a estas mujeres. Bueno, pues ese tipo de países hoy están en comités dentro de la ONU que deciden o que velan por el respeto de los derechos de las mujeres en el mundo. Este contrasentido también ha sido denunciado por Javier Milei. Pero no queda aquí la cosa, también ha hablado de Israel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. El 7 de octubre del año pasado, Israel sufrió un ataque terrible. Más de 1000 personas entre asesinados y secuestrados. Secuestraron a niños, secuestraron a ancianos, asesinaron a niños en sus cunas, a quienes decapitaron. Las imágenes que algunos periodistas han podido ver de aquella masacre hielan la sangre. Uno de nuestros compañeros que tuvo, no sé si decir el privilegio o la mala suerte de que por su profesión tuvo que asistir a ese visionado, tardó días en recuperarse y todavía cuando lo recuerda le viene el mal cuerpo después de ver, insisto, esas imágenes. Ese terrible ataque está siendo justificado. Y está siendo justificado porque cuando Israel se defiende, Israel, que es el último muro de la civilización occidental después, o antes, mejor dicho, que la barbarie, es nuestra última frontera de la sociedad occidental, que todavía se defienden allí las democracias liberales, la democracia liberal, donde hay personas viviendo en libertad de cualquier etnia, religión, condición o género o sexo o autopercibirse de lo que sea. Allí puedes ser homosexual, allí puedes ser lesbiana, puedes ser gay, transexual, lo que quieras, no pasa absolutamente nada. Allí viven musulmanes, allí viven cristianos, allí viven judíos ortodoxos, ultraortodoxos, y todos viven en libertad. Y todos respetan al prójimo. Y esa sociedad que defiende esos principios y las democracias liberales es a la que hay que perseguir. Y sistemáticamente en Naciones Unidas se vota en contra de Israel. Y a Israel se le niega el derecho a defenderse. Y se le niega el derecho a defenderse mientras aquellos que les atacan defienden el derecho que ellos se arrogan a hacer desaparecer al Estado de Israel. Bueno, pues ha tenido que ser Javier Milei de nuevo el que vaya a Naciones Unidas a recordarlo. No solo esto, sino que además en Israel, en Naciones Unidas, han tenido que soportar más cosas. Rubén. Claro, han soportado que el nuevo presidente de la República Islámica de Irán diga que los actos de Israel no pueden quedar sin respuesta. Es decir, que no solo no se les apoya, no solo se les vota en contra, sino que se les está pidiendo una intervención en el seno de Naciones Unidas en su contra. Esto para que nos hagamos una idea. Otra de las obsesiones de Javier Milei, también obsesión de este programa, también obsesión de esta casa, también obsesión de las ideas de la libertad, es el derecho a la propiedad. Bueno, vamos a ver qué decía el señor Milei sobre esto. En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Bueno, Rubén, menuda defensa de la propiedad. Sin propiedad no hay libertad. Por supuesto. Sin propiedad no puede haber libertad porque no hay forma de ejercerla. Ese es el problema. Y sin embargo en la ONU y en, digamos, este tipo de organizaciones, u organismos mejor dicho, pues se dedican a elaborar... Defender y a diseñar esa agenda, claro, Agenda 2030, todo este tipo de cuestiones que, pues, y los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por ejemplo, bueno, pues por resumir,
contienen tales afirmaciones como que el objetivo de aquí al 2030 sería mejorar progresivamente la producción y el consumo de los recursos mundiales y desvincular el crecimiento de las economías a lo que ellos llaman degradación del medio ambiente. También promueven la industrialización inclusiva, que ya me dirás tú qué es, y sostenible. Alientan también a las empresas a que adopten prácticas sostenibles, sobre todo a las grandes y a las gigantes empresas que ellos llaman. Y luego también, y esto me resulta especialmente curioso, hablan de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados. Ya no solo hablan de ir a la cuestión de la educación y demás, sino también tratar de igualar a todos en sus resultados. Agenda, en definitiva, colectivista y que se Claro. olvida de principios tan sanos y tan buenos como, oigan ustedes, libertad de comercio, reglas, todo, para todos las mismas, claras y sencillas, fáciles de entender, fáciles de poner en marcha y que vayan precisamente a defender los principios fundamentales, la libertad, que haya libertad de elección de un trabajo frente a otro, que puedas negociar con tu jefe tu horario, tus condiciones laborales dentro de las empresas, que se cumplan una serie de normas, pero que se permita competir libremente a todas las empresas y a todas las empresas de los distintos países. Si esto lo dijeran, si esto lo defendieran, pues volveríamos a tener muchos años de prosperidad como los que tuvimos cuando esos principios eran los que guiaban la acción de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos con un último alegato de Milei. Vamos con ello. Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes. Pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad. Todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo. Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones. ¿Y de qué estaba hablando? Porque para el que no lo sepa, Argentina, ¿cómo estaba cuando llegó el señor Milei? Pues mira, cuando llegó Milei, el legado del peronismo era un 140% de inflación anual, un 40% de pobreza, un banco central sin reservas, un déficit fiscal, digamos, primario del 3% del PIB, un déficit total del 5% del PIB, una deuda total del gobierno en términos nominales de 400.000 millones de dólares, que eran máximos históricos. Luego también un aumento de la base monetaria de más del 493%, así casi un 500%. En 5 años aumentó la masa monetaria y luego, pues, por tanto, como no podía ser de otra forma, una economía hundida, por supuesto. Y este es el legado que recibió Javier Milei, que está tratando de revertir y precisamente porque lo está consiguiendo en tiempo récord, es tan importante de nuevo el discurso que hemos escuchado hoy y que les hemos tratado de resumir con pelos y señales, poniéndole datos y puntilla a cada una de las declaraciones del señor Milei. Vamos a seguir analizándolo ahora con nuestro invitado y nuestro analista de cabecera del día, que es Ignacio Moncada, y que hoy tengo la suerte además que me acompañe en el estudio. Así que, Rubén, muchas gracias por ese trabajo de resumen del discurso de Javier Milei, y vamos a escuchar ya a Ignacio Moncada. Bueno, y tengo ya conmigo a Ignacio Moncada. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Qué gran día hoy, ¿verdad? Y más para poder yo tener la suerte de tener esta ventana con todos ustedes, señores oyentes y telespectadores, quienes nos siguen en directo a través de YouTube o a través del streaming de radio o a través de la 105.7 de la FM. Pero bueno, para aquellos que compartimos la defensa de las ideas de la libertad, escuchar un discurso como el que ha pronunciado Javier Milei es un privilegio, ¿no? Bueno, absolutamente histórico el discurso de Javier Milei en Naciones Unidas, y además, para aquellos que confunden el liberalismo con la extrema derecha o el fascismo, pues empezó su discurso hablando de la fundación de las Naciones Unidas en torno a la idea de la paz, en la idea de asegurar las libertades individuales, de la propiedad privada. De hecho, esos son ideas liberales y totalmente contrarias a lo que sería la extrema derecha, el fascismo. Naciones Unidas cada vez está tendiendo más en esa dirección, en la dirección del socialismo, el colectivismo y el fascismo, por así decirlo. Con diseños como el de la Agenda 2030. Vamos a seguir escuchando algunas declaraciones y las comentamos, Ignacio. La Argentina, que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad.
Esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante en la Argentina son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Creemos en la libertad de comercio para todos. Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. ¡Qué gustazo! O sea, qué gustazo. De hecho, punto por punto, principio por principio y a la cara. De hecho, hay dos cosas que son admirables. Una, un político, él dice que no es un político, que es un economista, que le han aupado ahí los argentinos, pero bueno, un político que llega a la presidencia de su país, va a Naciones Unidas y no se olvida de los principios, de los fundamentos ideológicos del liberalismo, que es una ideología que no es la más fácil para un político porque es restringirse a sí mismo, pero aún así la sigue defendiendo y en ese auditorio en las Naciones Unidas pues es absolutamente increíble. Y además, en segundo lugar, siendo un argentino, que es Claro. un país devastado por el socialismo, por el colectivismo durante un siglo, y que precisamente por esa devastación, pues el pueblo, la gente, los ciudadanos argentinos se han rebelado contra las ideas, esas ideas únicas en torno al colectivismo, aupando a Javier Milei a la presidencia de Argentina y dándole la oportunidad de hacer este histórico discurso. Vamos a escuchar, porque, a ver, hay quien dice, joder, no criticó, no propuso, solo criticó, no propuso nada. Vamos a ver lo que propuso. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. ¿Tú crees que alguien se recogerá el guante? O sea, es precioso el discurso, las ideas son tan claras, son tan potentes, las expresa además, aunque pausadamente, con mucha fuerza, tienen todo el sentido del mundo, son las ideas de la prosperidad y la libertad de todos los seres humanos, pero sin embargo, o sea, da pena darse cuenta de que nadie va a recoger ese guante. Y además, como dice pues, mi admirado Carlos Rodríguez Brown, para aplicar las ideas colectivistas hay 1000 formas y hay 1000 ideas, hay muchas formas de hacerlo, pero aplicar las ideas de la libertad solo hay una, que es dejar en paz a las personas, proteger su propiedad, proteger su vida y su libertad y dejar que los individuos se asocien como quieran, que trabajen, que emprendan, que inviertan de la mejor manera que sepan y está demostrado, según la teoría y también visto históricamente y según la práctica, que es la fórmula de la propiedad de las personas, de la propiedad de las naciones, de la prosperidad de las naciones. Entonces, Javier Milei aquí lo que propone es apliquemos el liberalismo a nivel internacional, que es simplemente eso, dejar proteger la vida, la propiedad y garantizar la libertad de las personas y dejar hacer. Y la igualdad de oportunidades, pero es que eso, la igualdad de las oportunidades es lo que precisamente promueve la propiedad privada y la defensa de la libertad. No es quitarle a uno para darle al otro. La igualdad de oportunidades es que todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas herramientas para poder prosperar en la vida. Y esto es así en las sociedades libres y capitalistas. Y no es así en las sociedades colectivistas, que es lo que ha pasado en Argentina hasta ahora, que pertenecías a esa élite o emigrabas o era imposible progresar. Bueno, Argentina es un país en el que los políticos tenían el poder absoluto para gobernar sobre sus ciudadanos y lo han usado en su propio beneficio, como no puede ser de otra forma cuando se les da ese poder tan inmenso. Entonces, Javier Milei, de hecho, lo que hacía mucho énfasis es en la limitación del poder del político, la limitación del gobierno. Y esa es, bueno, la fórmula clásica liberal para que sea la receta de la prosperidad. Una receta de la prosperidad y un discurso, Ignacio, yo decía al principio que a mí me recordaba a grandes discursos
que hoy en día todavía recordamos, ¿no? Aquellos discursos de Thatcher defendiendo precisamente a los tenderos, defendiendo la libertad, el comercio, que eso era el origen, el germen de la prosperidad y que había que dejar libertad a los individuos para poder desarrollar su potencial. Los discursos de Juan Pablo II, en un momento de la historia en las que eran potencias mundiales, regímenes comunistas que estaban aplastando a su gente y directamente sometiéndolos a genocidios de los que hemos tenido conocimiento después. Es verdad que no estamos en un momento histórico tan trascendente como aquel, pero yo creo que precisamente porque estamos en un momento histórico en el que parece que es inevitable que todo el mundo se guíe por las ideas de la izquierda, parece que incluso elementos tan nefastos como la censura nos la autoimponemos nosotros, no necesitamos a nadie que venga encima a imponérnoslo. Es especialmente relevante que tengamos mensajes en la línea correcta expresados por boca de líderes que lo pueden hacer en foros como este, ¿no? Efectivamente. De hecho, Milei empezó su discurso diciendo algo así como vengo de Argentina, que es un país que ha sido devastado por el colectivismo, y vengo a contaros lo que puede ocurrir si seguís por este camino. No con estas palabras, pero básicamente era su mensaje, ¿no? Entonces, puede que no sea el momento de la trascendencia que hablabas, pues de los años, principios de los 80 o Juan Pablo II, pero Argentina sí que viene de un momento de destrucción histórica. Sabe lo que es sufrir eso y está demostrando que es un camino al que se le puede hacer frente, digamos, se le puede salir de ese camino, puedes emprender un camino diferente, que es el que propone Milei, que es básicamente aplicar el liberalismo económico, el liberalismo político a nivel nacional y a nivel internacional. Te voy a leer para terminar, algunos de los titulares con el que obsequian algunos medios españoles al señor Javier Milei después de su discurso de ayer en la ONU. Milei declara la guerra a la Agenda 2030 y aísla a Argentina en la ONU, es el titular que elige el diario.es. O Milei acusa a Naciones Unidas de imponer una agenda de corte socialista. Esto yo creo que se han quedado cortos, ¿no? O sea, si solo han entendido eso, deberían verse el discurso un par de veces más en el diario El País. Otros, en cambio, como los compañeros del debate, utilizan por fin se hizo la luz en la ONU gracias a Milei y a Bukele, que también hizo un buen discurso ayer en la sede de Naciones Unidas. Solo me queda por preguntarte, Ignacio, ¿consideras que de verdad ha sido un discurso histórico el que hemos tenido de Javier Milei en la ONU? ¿Crees que pasará de puntillas o que dentro de unos años habrá que recordar todo lo que dijo el señor Milei en la ONU? Yo creo que ha sido un discurso histórico. Lo que pasa es que Milei ya nos tiene acostumbrados en este poco tiempo que lleva a hacer discursos históricos. Hace no mucho pues en el Foro Económico de Davos. Sí, bueno, otro recital que dio allí. Entonces, estaría bien, estamos viviéndolo de manera muy rápida, estaría bien ir recopilando todos estos discursos y guardarlos porque merece la pena releerlos de cuando en cuando. Ignacio Moncada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Con Ánimo de Lucro y te espero muy prontito de nuevo aquí. Y si puede ser en persona, para que nos vean todos, sobre todo te vean a ti, porque a mí ya me tienen muy visto, mucho mejor. Encantado, un placer. Un verdadero placer, Ignacio. Bueno, y abrimos página de mercados después de recordar, repasar, analizar en profundidad todo el discurso de ayer de Javier Milei en la ONU, un discurso que sinceramente ya me hubiera a mí gustado poderlo haber escuchado en palabras de un español. Me he tenido que conformar con hacerlo en palabras de una persona que habla en español como es Javier Milei, pero da de verdad mucho gusto a alguien que, como hacemos desde hace décadas en esta casa, defiende las ideas de la libertad, esa agenda de la libertad que proponía el propio Javier Milei. Bueno, pues da mucho gusto poder analizarlo y poder escucharlo en español, al menos porque ya parecía imposible que algún líder internacional tomara la bandera de la libertad, fíjense usted qué cosas, y la defendiera con la garra con la que lo hace este señor, Javier Milei en Argentina, que le está dando la vuelta a un calcetín. Luego hablaremos con José Ignacio del Castillo y le preguntaremos cómo van precisamente esas reformas de Javier Milei en Argentina, para que vean ustedes que no se trata
solo de retórica, no se trata solo de teoría, no se trata solo de ideas, sino también de realidades. Las realidades que se están transformando en Argentina y que están permitiendo al país de salir de ese pozo de pobreza y de miseria en el que vivían. Vamos a abrir, como decía, página de mercados. Tenemos ahora mismo que contar que el IBEX 35 va camino de los 12.000 puntos. Sí, señores, continúa la subida, continúa el rally alcista en el principal selectivo de la bolsa española. En este caso, el IBEX se anota un 1,01%, 11.911 puntos para el principal indicador de la bolsa española, un indicador que vuela. Estamos esperando la recogida de beneficios, pero ya alcanza máximos no registrados desde 2010, unos datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo las compañías que más suben dentro del selectivo español son ArcelorMittal, Puig Brands y Fluidra, y las que más bajan, Telefónica, Repsol y Redella Corporación. Además bajan, pero muy poquito, solo testimonialmente, un 0,23 Redella, Repsol un 0,56 y Telefónica quizás sea la que más baja con un 0,88%. Sin embargo, las subidas son superiores, la de las tres compañías que les he comentado, al 3%. Informaciones que tenemos ahora mismo en el mercado: el bono español a 10 años cotiza más barato que el francés por primera vez desde 2008. La gente se fía hoy más del bono a 10 años español que del francés. ¿Cómo estará Francia para que así sea la cosa? Pero bueno, ¿qué les parece si en lugar de contárselo yo esto únicamente a ustedes, lo contamos entre dos? Porque tengo a mi analista de cabecera, uno de mis analistas favoritos, que es Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues oye, muy contento y muy halagado de estar contigo, ¿no? Tras esta apreciación. Bueno, hombre, asesor financiero, profesor de la UFM, colaborador habitual en Tu Dinero Nunca Duerme, en la cuadrilla Tu Dinero también, y hoy en Con Ánimo de Lucro estamos viendo un rally alcista del IBEX, que los que estábamos esperando la recogida de beneficios, parece que igual no la vemos hasta que toquemos los 12.000, o ¿qué lectura haces? Aunque yo sé que tu especialidad no es mirar el corto plazo en bolsa, pero también la miras, como yo todos los días. Bueno, yo creo que no solamente es una cuestión del IBEX 35, es que todos los índices están en máximos históricos. El Standard & Poor's 500, Estados Unidos, está cotizando en máximos históricos, y Europa, muchos índices están cotizando en máximos históricos. Si queremos analizar nuestro índice en particular, es cierto que lleva una revalorización bastante importante a lo largo del año. Además tenemos el Total Return, que es el índice que tiene en cuenta todos los dividendos distribuidos por las compañías capitalizados. Pues estaríamos hablando de que ese índice está cotizando por encima de 40.000, lo cual significa que nadie que haya comprado IBEX 35 va perdiendo dinero si hubiera mantenido esa posición a lo largo de la historia. Esto es una buena noticia, pero también es normal en las bolsas, ¿no? Que las bolsas marquen nuevos máximos históricos es normal, porque son las economías de escala llevadas a la cotización, ¿no? Y si nosotros descontamos o creemos que el ser humano es más feliz con un iPhone 20 que con un iPhone 15, pues entonces es normal que dentro de unos años el Nasdaq vuelva a cotizar en máximos históricos, y el IBEX 35 también. ¿Qué va a pasar de aquí a final de año? Pues eso es jugar a la lotería. Eso es, Luis, sacar la bola de cristal. pero lo normal es que ante un entorno de bajadas de tipos de interés, si el mercado, que donde tiene el foco ahora ya no es en los tipos de interés, es en la recesión, si las noticias, sobre todo las que vienen de Estados Unidos con respecto al empleo y a los índices de producción industrial, se resienten, es que veamos correcciones, ¿no? Correcto. Oye, estaba contando yo, Gustavo, que la información económica de mercados hoy también pasa por la cotización del bono español a 10 años. Ajá. Está cotizando más barato que el francés. Esto no sucedía desde 2008. El bono español a 10 años se negocia en el 2,94%, mientras que su homólogo francés lo está haciendo en el 2,947, es verdad, están prácticamente a la par, un poco por debajo el español. Esto habla de una poquito de desconfianza más en Francia que en España a 10 años, ¿no? Sí, pero en cualquier caso yo tampoco le prestaría demasiada atención a la información que nos indica la rentabilidad de los bonos europeos, porque para mí no están justamente valorados. Yo creo que las primas de riesgo, es decir, el diferencial de estos bonos con respecto a la tasa libre de riesgo, entendido la tasa libre de riesgo como el bono alemán en Europa, en Estados Unidos sería el bono americano,
pues yo creo que debería ser muchísimo mayor. Es decir, los bonos, en mi opinión, están caros. Yo creo que los precios de los bonos deberían de estar mucho más baratos, si no es que estuvieran tan intervenidos por el Banco Central Europeo. Es decir, que si yo no me creo las tasas internas de rentabilidad de estos bonos, tampoco me puedo creer que haya un spread distinto entre Francia y España o entre otros países, porque realmente ni siquiera me creo las valoraciones de los bonos, porque están intervenidos por el Banco Central Europeo y porque lo que yo creo que no están recogiendo ni por asomo es que Europa está en una estanflación, potencial estanflación, ¿no? Y esto es cero crecimiento o crecimiento con inflación por parte de las compañías. Y esto para mí es una valoración muy importante que a futuro puede afectar bastante a los bonos, que obviamente si no estuvieran intervenidos pues estarían cotizando en otros niveles. Probablemente la TIR de España estaría muy por encima de la TIR de Francia si el Banco Central Europeo no fuera el principal acreedor de España, esto es el principal cliente de España, que además es el que, bueno, pues el 50% de toda la deuda española se compra en secundario por parte del Banco Central Europeo. Así que decir, bueno, España está mejorando con respecto a Francia, hacer sensacionalismo con ello, pues a mí me parece, desde mi punto de vista, poco riguroso, ¿no? Sobre todo porque descuento un escenario que no es el que reflejan los bonos, ¿no? Correcto. Gustavo, hay una cosa que has comentado, que no es la primera vez que te lo oigo, pero que claro, que tenemos que comentarlo porque va muy en contra del mainstream, en este caso de analistas de todo pelaje, podríamos decir, que es eso de que vamos a una estanflación en Europa, que vamos a una situación bueno, pues de crisis, podríamos decir. En España la llevamos sufriendo mucho tiempo, aunque nadie quiera decirlo. Solo desde aquí, desde este foro, estamos constantemente recordando cómo llevamos una crisis económica muy profunda que nos ha hecho empobrecernos de una manera espectacular en tan poco tiempo, ¿no? En 6 años, una caída de pérdida de poder adquisitivo enorme por todas las familias en España, y una situación crítica que nos lleva a que el salario medio en España sea el salario mínimo y a que la clase media tenga que ser aquella que es la que menos cobra del país. Eso, lejos de ser algo motivo de orgullo para el gobierno, debería ser un motivo y muy fuerte de preocupación. Pero tú hablas de esta inflación. Aquí tenemos a nuestros políticos hablando de crecimiento espectacular, de trabajo, de que aquí nos sobra el dinero, de que nos sale por las orejas, y el escenario en Europa con estas bajadas de tipos, pues bueno, sí hablan de dificultad, pero creen que todavía podemos ver mucho crecimiento por delante. Sin embargo, tú no lo dices. Tú no das esa predicción porque sí, porque a ti te dé la gana. Tú estás viendo indicadores, ¿no? Sí, yo, bueno, los análisis que hago están basados en números y en indicadores tanto adelantados como atrasados, y por supuesto en la masa monetaria, la oferta monetaria, que es fundamental, y correlacionar esa oferta monetaria pues con el resto de variables y correlacionarlo también con el oro, que nos está indicando en términos de euro, no en términos de dólares, que también, pero en términos de euro, que cada vez el euro vale menos. Es decir, el mensaje que está mandando el mercado por el lado del oro, que se está apreciando a un ritmo de un 9,1% anual desde que existe el euro, con una apreciación en el último año con respecto al euro de más de un 30%, es brutal. El mensaje es: no me fío de vuestra moneda fiat, no me fío del euro en absoluto, porque esto no trae nada bueno, ¿no? Es decir, lo que acabas de decir tú, plasmado en el metal, es decir, esa manera de empobrecernos en términos reales que está sucediendo en España y en toda Europa. Ya Alemania le está viendo las orejas al lobo con esto, pues creo que nos va a llevar a un escenario de bajo crecimiento con repuntes en la inflación. Y los repuntes en la inflación van a venir por el lado de Estados Unidos, porque probablemente el petróleo, aunque ahora está deprimido, tienda a recuperar, los BRICS demanden más petróleo, que no sean dólares, y Estados Unidos contraataque, ¿no? Exportando inflación al resto del mundo para devaluar el resto de pasivos financieros, como ya han hecho en el año 2022. Por eso los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales de los países que quieren competir con Estados Unidos, se están desdolarizando en teoría, ¿no? Y están intentando sacar de sus balances todos los dólares posibles y comprar oro, ¿no? Porque el escenario es muy claro, pero Europa no puede luchar contra eso. Europa probablemente sea el perdedor de la próxima partida que se está librando ahora mismo, ¿no? Si fuera una partida de parchís entre 4 continentes, Europa va a ser el perdedor. Así que
bueno, ya cuando te dice un político socialista que estamos creciendo, pues eso es un indicador claro de que se está dando lo contrario, ¿no? Es un indicador claramente, sí, es un indicador claramente contrarian, ¿no? Ningún socialista te va a decir que las cosas van mal, ¿no? Estoy mirando las gráficas ahora mismo que ofrecen algunos servidores de información bursátil. Estoy mirando precisamente la gráfica del oro. En enero estaba cotizando en el entorno de los 2.000 puntos, de los $2.000. Estamos ahora mismo en cerca de los 2.700. ¿Tocará los 3.000? Sí, sin duda. Sin duda. Fíjate que hacer esta predicción me coloca a mí en una posición bastante jodida, perdóname la expresión, ¿no? Porque no gano nada y puedo perder mucho, ¿no? Podría perder toda mi reputación, incluso se podrían reír de mí, ¿no? Y hacer memes. Gustavo decía que iban a llegar a los $3.000 y fíjate. Mira. Pero es que es tan claro, Luis, es clarísimo, ¿no? La posición del oro, pero no solamente porque el mercado se esté cubriendo ante una potencial inflación, que es donde mejor se comporta el oro, sino también porque los bancos centrales se están protegiendo de los propios bancos centrales. Es que fíjate, se podría hacer una película de Steven Spielberg con esto, ¿no? O sea, realmente un banco central que debería transmitir confianza está comprando oro para protegerse de la incapacidad de transmitir esa confianza, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a un nuevo paradigma y en los próximos 10 años van a ocurrir cosas que son divertidas y que no sé cuáles son, pero que cuanto menos van a ser divertidas, ¿no? Bueno, además, para que la gente vea que no te lo estás inventando, estaba repasando en uno de los espacios que tuviste con nosotros a principios de año, precisamente estaba mirando la fecha, justo hace 6 meses, cuando estaba el oro sorprendiendo por alcanzar cotas nunca vistas antes, en el entorno de los $2.000, tú dijiste que íbamos a ver antes de final de año los 2.500. Llevamos por 2.600 y además cumpliste el pronóstico en cuestión de semanas. En pocas semanas se fue más allá de lo que tenías pronosticado. Es decir, que lo digo para que los oyentes vean que no hablamos por hablar. Por último, que no te quiero molestar más, Gustavo. Nada, no molestia. A ver, como sé que compartes las ideas de la libertad con nosotros y hemos dedicado todo el programa de hoy a Javier Milei, pues por si querías... hacer una pequeña reflexión de menos de un minuto, porque no tenemos más de medio minuto. ¿Con respecto a Javier Milei dices? ¿O? Al discurso en la ONU que hizo ayer, el histórico discurso. Bueno, pues yo creo que Javier Milei es una pieza fundamental que todos debemos de apoyar. Probablemente sea un dolor de cabeza muy fuerte para el socialismo y para todo lo que tiene que ver con la producción sin valor y bueno, espero simplemente que le dejen trabajar y que él no se corrompa tampoco, ¿no? Esa sería digamos la pieza que todos tenemos que jugar, ¿no? Y que más Javier Milei puedan gobernar en otros países y si algún día llega Javier Milei a la presidencia de los Estados Unidos, yo venderé todo mi oro porque ya no tendrá ningún sentido tener oro, ¿no? Qué gran reflexión, Gustavo Martínez. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Te espero muy prontito de vuelta aquí con Ánimo de Lucro. Y nos vamos ya a los servicios informativos de radio, escuchamos las noticias de la una y volvemos con más asuntos de su interés. Y bueno, llega uno de los momentos que más me gusta a mí en la semana, que es charlar con Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. Qué alegría me da, porque es verdad que en tu programa cada semana, cada vez que tengo la suerte de estar allí, nos lo pasamos pipa. Yo lo sigo, evidentemente, todas las semanas. Y es Economía para Todos, para el que no lo conozca. Y aquí nos hemos propuesto todas las semanas hacer un pequeño cebo, como decimos nosotros, un pequeño avance de los temas que estás preparando y de los invitados que vas a traer. Carmen, cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema de apertura de del sábado, de 2 a 3 de la tarde? Hay que recordarlo. Pues mira, vamos a empezar, parece muy obvio, pero vamos a hacer un gran repaso de qué es lo que ha ocurrido con la senda famosa de déficit o el techo de gasto, cómo es posible que el propio presidente del gobierno diga que todo depende de los congresos de RC y Junts, o sea que estamos en sus manos para todo, tanto para esto como para los presupuestos. En fin, que ya lo que todo era un secreto a voces, pues ya lo hemos oído directamente al presidente. Vamos, así que él sabe que depende de los votos de Junts. Sí, pero
hasta los congresos, no, pero que vamos a esperar hasta los congresos a ver qué deciden estos unos 6.000 personas o sí, unos 6.000 independentistas. O sea que hay que esperar hasta octubre o noviembre para ver qué es lo que sale de esos congresos y qué es lo que vamos a hacer en España con nuestro dinero. Más alucinante. Luego vamos a hablar del cuadro macroeconómico, de esa subida de las previsiones, de esos empleos que se van a crear, pero que ni siquiera para 2026 prevén bajar de los 2 dígitos, o sea, un poco desesperante, ¿no? O sea, que sigamos en 2025 con una tasa de paro por encima del 11% y luego en el 26, bueno, que a lo mejor sí eso, que bajamos de los 2 dígitos, pero vamos, que ahí estamos, siendo los peores del mundo prácticamente, porque según la OCDE, pues estamos también en este asunto fatal. Y luego vamos a comentar lo de la OCDE porque tiene gracia que casi todo el mundo haya titulado ¡ay, la OCDE sube la previsión para este año de España! Sí, pero ojo porque le dice que seguimos teniendo un gran problema de paro, que lo que tenemos que hacer es aprobar unos presupuestos, disciplina fiscal, reducción del gasto, de eso no se acuerdan. Y para todo esto, te voy a decir que tenemos nada menos que al profesor Raga, que como todos sabemos es un gran experto en todo lo que tiene que ver con esto, con los números, y se lo sabe de sobra. Entonces vamos a hablar mucho de, pues eso, la relación que hay entre tener un techo de gasto y no tener un presupuesto y no tenerlo, en fin, las dificultades que para un país supone pues ir a rastras con un presupuesto que ya no tiene nada que ver con la realidad. Para irte muy rápido, dime. No, perdona, Carmen, sigue. No, sí, es un poco porque ligado a todo esto tenemos también dos datos que son el salario más frecuente en España, que ya ni siquiera es casi el salario mínimo, no llega ni a 15.000 euros. Sí. Y a todo esto, pues tanto el gobierno como los sindicatos siguen empeñados en que tenemos que trabajar menos, y también vamos a comentar la propuesta de Feijóo de esto del banco de horas, que suena un poco a coña cuando tenían que estar en otras cosas, y es un poco lo mismo, o sea que eso ya existe. Cada trabajador, pues más o menos con su empresa pues ve cómo funciona su trabajo, si puede hacer teletrabajo, si no, si trabaja un día el otro viene más tarde, o sea que no he inventado nada nuevo mientras no estamos hablando de lo que tenemos que hablar. Qué fácil sería, Carmen, escuchar a algún político que propusiera, a ver, horario de trabajo, condiciones salariales, que cada empresa lo negocie con sus trabajadores. El que quiera trabajar ahí, pues que siga trabajando, y el que no, que cambie de empresa. Pues claro. Si eso sucediera en todas las empresas, verías tú cómo no tendríamos una tasa del 11%, ni del 12, ni del 13, ni del 10. Probablemente nos acercaríamos. Y aumentaría la productividad y las horas trabajadas, pero en fin, se empeñan en ir por lugares que no vienen a cuento ahora, y menos con la que está cayendo. O sea, ahora tenían que estar, corrupción, y qué es esto de que tengamos que esperar a los congresos de RC y Junts, pero bueno, cada uno va por su cuenta y luego pues ya le dirá a los ciudadanos lo que piensan de ellos. Luego, una cosa aterradora, y es que el gobierno va a traspasar 400 millones de euros a Correos para que sea como una especie de oficina, de ventanilla en la España vacía, en una ventanilla para que la gente pueda hacer gestiones. O sea, 400 millones para que como tenéis 1.000 de agujero, pues sigáis tirando. Pero vamos, la propuesta que hacen es absolutamente, que es un cuento chino, Es dantesco. Correos, con el dinero que quema todos los años, con la estructura que tiene, la penetración que tiene en España, la cantidad de oficinas, y que no sean capaces de competir, es que es terrible. Y ahora más dinero, a quemar más capital. De todas maneras, el otro día, que ya lo comentamos, dijimos, ¿por qué no? Pues Italia ya va a privatizar una parte de Correos, porque está claro que es ya que no se les ocurre nada, pudiendo utilizar lo que es la vertebración absoluta. Antes era el Corte Inglés. Bueno, pues Correos vertebra toda España y tiene oficinas en todos los lados, y ya hacen cosas. O sea, ya reparten algunos paquetes, hacen algunos de cajero. Bueno, pues todo eso, ampliarlo, pero claro, sin gastarse 400 millones de euros. Pero en fin. 400 millones de euros más. Carmen Tomás, recuérdanos días y horas para que nadie se lo pierda. Vale, pues con Pepe Raga y Israel García Juez,
el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 3 en Libertad Digital Televisión, a las 2 en el radio. Y luego por supuesto, el podcast, cuando quieran, en la tele, cuando también lo pasamos bastantes veces y no se lo pueden perder, porque a ver, te digo que esta semana tenemos, vamos, para dar y tomar. Hay plancha y no la que tiene Yolanda Díaz. Carmen Tomás, muchísimas gracias. Buen programa, un besito, chao, gracias. Bueno, entramos en la recta final del programa de hoy, un programa que, pues no podía venir mejor el invitado que tenemos ahora para hablar de esa gran apuesta liberal que representa Argentina y que hemos hablado pues muy profundamente durante el programa de hoy, pero es que si tengo al teléfono a José Ignacio del Castillo, profesor José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. No sé, José Ignacio, si has disfrutado el discurso tanto como yo o más. Sí, la verdad que estuvo muy bien. Fue aire fresco. Bueno, más allá de que ya hemos, no sé si decir destripado o desde luego analizado con puntualidad y precisión todo el discurso a lo largo del programa, no me resisto, José Ignacio, a preguntarte a ti, que estás tan pendiente de todo lo que sucede en Argentina, pues que nos dijeras un poco qué te ha parecido o qué te ha parecido a ti lo más destacado de esos 14 minutos de intensa bronca, me atrevería a decir, que les ha plantado a los señores de la ONU, el señor Milei. Sí, la parte yo creo que más útil para todos es que de alguna forma se desenmascare el tinglado de la ONU que aspira a ser el gobierno mundial socialista metido por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, tanto la denuncia de la Agenda 2030 y todas las intervenciones que conlleva, básicamente eliminaciones de libertades y proyecto de ingeniería social, como el hecho de que la ONU cada vez se ha desviado más de lo que intentó ser de alguna forma árbitro de naciones para situaciones de crisis, pues básicamente la gente desde ese punto de vista creo que le ha abierto los ojos todavía más al tema de que es el proyecto yo creo que más fuerte de socialismo a nivel mundial al que ahora nos enfrentamos, ¿no? Correcto, bueno, y que lo haga precisamente el presidente de la República Argentina, aunque ya vayamos conociendo a Javier Milei, pues con la historia, ¿no?, del último siglo en ese país, pues yo creo que cobra un significado más especial. Y luego el guante que lanza al final, ¿no?, esa agenda de la libertad, cambien la Agenda 2030, diseñemos la agenda de la libertad, que parece que poca gente va a querer recoger el guante. Eso es lo que, digamos, el pozo amargo que desde luego a mí me queda después de escuchar al presidente de Argentina. Argentina, un país en el que tenemos que mirar. Aquí todas las semanas nos acercamos, esta semana contigo, José Ignacio, para ver cómo va evolucionando, digamos, todas esas medidas. Hablaba el presidente Milei en su discurso de que en Argentina están poniendo en marcha medidas de un cambio profundo en una agenda de libertad para tratar de devolver la prosperidad al país y a sus ciudadanos, pero tenemos que ir viendo si van haciendo efecto estas medidas o no, y tenemos un dato reciente, ¿no?, el de las 3 primeras semanas de septiembre de inflación. Eso es, no es un dato oficial, pero hay muchas consultoras que lo siguen y suelen acertar, porque es un tema allí prioritario, y en casi todas ellas de hecho dan que se ha conseguido rebajar por debajo del 4, están hablando del 3,5, 3,6, alguna 3,2, lo cual, es un avance. Parece que también ha tenido mucha influencia el tema de que han rebajado el impuesto país a las importaciones en 10 puntos, y entonces casi todos los productos importados de hecho han caído de precios en este mes. El 3,5 es mejor que el mejor dato que había habido hasta ahora, que había sido el 4, aunque todavía sigue estando por encima del 2, que es la primera gran barrera que hay que superar para asegurarse de que el tipo de cambio no haya razones subyacentes para que se incremente la brecha, ¿no? Entonces se pueda estar cada vez más cerca de levantar el cepo.
aunque están hablando, Milei dijo ayer en Nueva York que él va a levantar el cepo cuando no haya inflación. Eso es inflación cero, ¿no? Eso es. O sea que aunque está cerca, todavía no vamos a ver ese paso. José Ignacio, otro de los asuntos importantes, claro, si el objetivo, digamos, o el momento en el que veremos la gran eclosión del potencial argentino será cuando ese cepo cambiario desaparezca, vamos a recordar, José Ignacio, que el cepo cambiario lo que establece ahora mismo es que precisamente el tipo de cambio con la moneda argentina supone prácticamente un impuesto al comercio con Argentina, ¿no? Sí, sobre todo, básicamente, todos los que exportan y reciben los dólares, pues de alguna forma, bueno, aunque hay un porcentaje que ahora Milei ya les permite mantener y cambiarlos al tipo libre, hay un porcentaje alto, no sé si el 70-80% de ese dinero que lo tiene que cambiar con el cambio oficial, y entonces les dan solo por cada 1.000 pesos $1, mientras que en el mercado libre está en 1.250. Con lo que no hay tanto incentivo para exportar. Y por otro lado, claro, la gente que quiere invertir en Argentina, cuando luego se quisiera repatriar los beneficios, tampoco, como está controlado, tampoco podría hacerlo más que al tipo de cambio, con lo que saldrían con un quebranto un 20-25%. Y eso es lo que está de momento reteniendo a esa gran inversión, que de alguna forma es como que tuvieras que pagar un peaje de un 20-25%, o si no podrías retirar los beneficios en dólares cuando lo necesitases. ¿Por qué Milei mantiene este cepo? ¿Qué es lo que persigue con esta decisión? Bueno, realmente el cepo, la función que tiene, pues nosotros lo teníamos en España antiguamente, no sé si la gente que sea más vieja pues lo recordará, que había una restricción a tener divisas, y cuando tenías que conseguir divisas, si las querías al tipo de cambio, digamos, en el que se revaluaba la peseta, pues tenías que pedir permiso al Banco de España, etcétera, etcétera. Uh-huh. Básicamente lo que tratan es de que determinados productos no se encarezcan tanto como se está depreciando el peso, es decir, es como artificialmente sobrevalorar el peso en términos internacionales para que las importaciones no sean tan caras para la gente. Pero claro, eso restringe mucho las importaciones, porque de hecho necesitas que tener una licencia para comprarlas. En el momento en que eso se liberaliza y se devalúa, lo que te ocurre es que hay un shock inflacionario de todos los productos que son importados. Correcto. Entonces, de alguna forma ese es el miedo que tienen de decir, joder, si ya hemos controlado la inflación, vamos a intentar rebajarla y que el tipo de cambio libre se vaya acercando al oficial, que no meterle otra subida, digamos, de un 20 o un 30% mensual, que sería, digamos, que desanimaría mucho. Pero claro, el tema es que cuanto más tarde, más se tarda en relanzar todo, ¿no? Correcto. Tenemos otro asunto muy importante también relacionado con todo esto, que es el de la reserva de dólares y el blanqueo fiscal. Sí, exactamente. Milei ha hecho, como si dijésemos, una propuesta de regularización fiscal en la cual da la posibilidad de que se declaren todos los bienes y transacciones que no estén al día. ¿Sí? Y de alguna forma quedan regularizados, quedan incorporados a la economía oficial, que estaban en la economía sumergida, y de esa forma, con un tratamiento fiscal a partir de ahora mucho más normal, no confiscatorio, pues que la gente no tenga esos costes de ilegalidad, pero al mismo tiempo también dejen algo de recaudación. Y entonces está yendo bastante bien, porque en los primeros días han entrado miles de millones de dólares de reservas en Argentina, o sea, al Banco Argentina, y bueno, eso es también muy prometedor, porque de alguna forma el peso queda más respaldado, y también, digamos, el equilibrio fiscal queda más garantizado, con lo que esas noticias también son buenas. Correcto. El tratamiento fiscal, la fiscalidad, ¿está siendo otra piedra de toque del gobierno argentino? Sí, hizo una reforma generalizada en la que, bueno, se han eliminado muchos impuestos así que penaban la inversión. También ahora han tocado, como digo, el impuesto país, que va a tener que ver también con todo el tema de los aranceles para integrar. Argentina estaba como muy
muy fuera de lo que son los flujos de comercio internacional, de los capitales, por supuesto, pero también, digamos, los argentinos no podían importar libremente, las exportaciones estaban penalizadas por el cepo. Entonces, todas estas cosas, de alguna forma, bueno, y luego el tema de la histórica protección a la industria argentina, que la ha hecho poco competitiva, ¿no? Claro. Entonces, todo eso lo están intentando, bueno, sí, o sea, como si dijésemos, claro, pues tienen ahí los ejemplos de otros países que pueden ser equivalentes a Argentina, como puede ser Australia o Nueva Zelanda, que son muchísimo más prósperos y están muchísimo más integrados, ¿no? Y además, con el sector primario tan bueno que tiene Argentina, y si realmente se dinamiza la inversión y no solo eso, sino también en la innovación, la empresa, etcétera, con prácticas, digamos, ya competitivas y capitalistas, pues realmente tiene muchísimo potencial, ¿no? Bueno, y hablando de potencial, José Ignacio, yo sé que tú estás muy pendiente de algo que tiene muchísimo potencial en Argentina, que es Vaca Muerta. ¿Cómo está eso? Exactamente. Bueno, en Vaca Muerta hay unas reservas de hidrocarburos muy grandes, pero digamos no se habían desarrollado por todas estas ideologías que se tienen en esos países de que los recursos naturales tienen que estar siempre nacionalizados y además con muchas restricciones para su explotación, porque como que si no hacen que los países se conviertan en... Bueno, claro, son ideas absurdas, porque si esas ideas las hubiesen tenido en Dubái pues estarían llevando todavía caravanas. Bueno, el caso es que efectivamente pues la idea es desarrollar todo eso y además la infraestructura para luego llevarlo a puertos y exportarlo. Y entonces pues las cifras realmente son muy prometedoras. Están hablando de que en 7 años, solo en 7 años, todas las exportaciones de vaca muerta, de hidrocarburos, pueden ya empezar a superar a todo lo que sería la exportación del agro argentino. ¿Cómo? O sea, en 7 años... Sí, dentro de 7 años, si tú miras el rubro de exportaciones de Argentina, solo lo que sale de vaca muerta va a ser más que todo lo que está exportando ahora Argentina desde el campo. Es decir, la soja, la carne, el trigo, todo eso, el petróleo va a ser ya más que eso. Bueno, pero claro, eso ya se supondrá una revolución espectacular. O sea, el potencial de Argentina va más allá de que mejore tímidamente su situación. O sea, es decir... Sí, de hecho, están hablando, dicen, si es que dentro de 7 años nos van a salir los dólares por las orejas. Entonces la cuestión es cómo... Sí, no, es lo que estaban comentando. Es decir, si lo hacemos bien, se va a duplicar la entrada de dólares cada año, ¿no? Entonces, el tema es cómo conseguir de alguna forma que esos dólares que van a estar seguro ahí, si se hacen las cosas bien, ya puedan entrar una parte ellas en las reservas para estabilizar el peso, ¿no? Es como alguien que, digamos, que hereda una finca fenomenal, pero en este momento no tiene liquidez, de alguna forma cómo conseguir empezar ya a utilizar eso, pero con prudencia, claro. Sí, con prudencia, y porque has dicho en tu explicación una cosa que me parece muy importante, que es un sí con una S gigante, ¿no? O sea, si lo hacemos bien, sí, al final todo sale bien. Eso tendremos que verlo, no tenemos una bola de cristal, pero lo que conocemos es lo que se está haciendo a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves, José Ignacio? ¿Crees que se están dando los pasos correctos y en el orden correcto? ¿O ves ahí alguna cosa, todavía algún peligro muy evidente a corto plazo? Bueno, o sea, el camino es el correcto, o sea, la dirección es la correcta. Las decisiones y el timing es, digamos, eso sí es debatible, es decir, quizá habría que haber sido más agresivo a la hora de levantar el cepo a una costa de retrasar la bajada de la inflación. Exactamente, de arriesgar, etcétera, pero en general sí que son todas las ideas, vamos, muy adecuadas. Siempre está claro el riesgo de que efectivamente el shock que implica el reconocer todo lo que te falta, que al final es reconocer que tu moneda pues estaba sobrevalorada y todavía te tienes que tragar una inflación, y además todo lo que sea podar presupuestariamente pues va a causar una serie de daños o de males en el corto plazo de toda la gente que digamos que estaba guiada por los presupuestos y todos los incentivos que eso tenía. Y bueno, pues efectivamente este año está siendo recesión, está siendo duro.
de hecho parece que está incrementándose el nivel de pobreza y todas estas cosas. Entonces, la cuestión es si la gente tenga digamos, el aguante y la paciencia para no desbaratar cuando se ha hecho ya la gran parte del esfuerzo, con, digamos, pues eso, con rupturas en la coalición parlamentaria o con algún revés electoral, o que la prensa empezase a atacar inmisericordiamente. Es decir, siempre está el riesgo precisamente de que alguien haga descabalgar desde fuera el proceso. Exactamente. Pero vamos, yo creo que hay firmeza y hay un interés y hay una idea clara. Es decir, el hartazgo con lo anterior era tan grande y la miseria que había traído era tan grande que creo que sí hay firmeza, y creo que la veo, y además las ideas claras de que se sabe que por este camino se va a traer la prosperidad, pues se acabe logrando, ¿no? Pues aquí lo vamos a contar y con tu ayuda, José Ignacio. Así que muchísimas gracias y nada, te emplazo dentro de unos días a que nos vuelvas a contar aquí en Con Ánimo de Lucro cómo va esa gran apuesta argentina. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, ya lo ven, Argentina ha sido el tema central, sobre todo esas ideas de la libertad, esa agenda de la libertad que proponía Javier Milei en el seno de la ONU y que les hemos traído hasta ustedes con todo lujo de detalles, hasta los últimos, en esta sección que tenemos con José Ignacio del Castillo en esa gran apuesta liberal que supone Argentina. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar ahí y nada, hasta mañana. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.